Buenas noches. El Estatuto de Autonomía del Principado recoge en su artículo 4 la protección del bable. Establece la promoción de su uso y enseñanza y consagra el respeto a las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. Para quienes promueven su cooficialidad, esta protección es insuficiente y piden una reforma para equipararlo al castellano. La decisión del PSOE de abrazar esa reivindicación ha creado por primera vez una mayoría parlamentaria favorable al cambio y también ha reabierto el debate en la sociedad. Esta noche escucharemos argumentos a favor y en contra de la cooficialidad. Lo haremos a través de las historias de personas, instituciones o colectivos que han dado un paso adelante para hacer oír su voz. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase de sociales en asturiano que tuvimos viendo esta semana pasada. Lucía, sal y escribe en la pizarra el título del tema que estamos viendo. Estábamos hablando de la prehistoria, que es uno de los temas o de los asuntos de la materia de sociales en cuarto de primaria. Y estábamos viéndolo y estábamos trabajándolo en lengua asturiana. Y es un programa experimental, piloto, para dar materias allenes a la materia de lengua asturiana, pero para darles en asturiano, o al menos parte del temario, por primera vez en este curso 17-18. Sabemos que en la prehistoria, en la primera parte de la prehistoria, la gente ya era nómada. ¿Qué es eso de ser nómada? Una persona nómada es aquella persona que vive siempre, que no vive en un mismo lugar siempre, anda detrás de animales. Y un de los 6 colegios públicos que entamaron a usar el asturiano como lengua vehicular na enseñanza de 3 materias. ¿Cuál era el motivo de que fueran nómadas en esa época? Todos los escolinos cursaren la asignatura de asturiano en años previos. La gente era nómada porque cazaba mucho y pescaba, entonces tenían que ir detrás de la comida para comer. Y las familias estaban de acuerdo. Cumplían así los requisitos para participar en el proyecto que afecta a cuarto de primaria. La legislación sobre este asunto dice que tiene que darse la mitad de la asignatura en asturiano y la mitad en castellano. A estos niños no les cuesta prácticamente nada. Son niños escolarizados en lengua desde los primeros ciclos de la primaria, los primeros cursos, y entonces, bueno, por otra parte son de ámbito rural y la lengua asturiana en las familias, en las casas, pues caltíense bastante bien y tan de sentirla y de falala también, ¿no? El plan garantiza la voluntariedad a las familias. Del Bernardo Gurdiel de Grao hay cuarto A y cuarto B y solo va un cuarto. No todos los padres escogieron estar en el plan piloto y participar en esta experiencia y formóse un grupo. Luego un grupo desarrolla el plan piloto y otro grupo no. Para el año que viene, si tenemos la posibilidad, estamos estudiando la posibilidad de reeditar ese plan para que esos centros puedan darlo también en quinto de primaria, pasar a quinto de primaria. Y abrirlo para que se puedan incorporar otros 3 o 4 centros más. Piedra sobre todo, y de otra cosa más. El futuro del plan pende del recurso planteado por el Partido Popular al Tribunal Superior de Justicia por considerar que vulnera la ley de uso. Una ley que obliga a la Administración a garantizar el enseño del bable en todos los niveles no universitarios, respetando la voluntariedad del su aprendimiento. Con otro tipo de materiales, La enseñanza del asturiano percorrió un camino largo desde que entamó a impartirse en 1984. En el curso actual, alrededor de 19.000 escolinos de primaria estudian asturiano o gallego-asturiano. Son la mitad de los matriculados en centros públicos y poco más del 14% de los de concertados. Casi 10.000 más, unos 28.500, escuellen la asignatura alternativa, Cultura Asturiana.
el porcentaxe de los que estudien asturiano baixa a pouco máis del 14% en secundaria e al 3,5% en bachillerato. Cifres que mengüen más en el caso del gallego asturiano. Paula. A medida que se avanza la escolarización hay más optatividad, ¿no? Los alumnos pueden escoger, el alumnado puede escoger entre lengua asturiana o otras asignaturas. ¿Y eso qué fai? Que sobre todo alumnos, si ya vienen a estudiar la asignatura en la enseñanza primaria, bueno, pues tienen un abanico mayor de optatividad y escogen más otras asignaturas, y ahí va hacia... El porcentaje de centros que lo imparten tanto primaria, secundaria como bachillerato es muy alto. Lo que pasa es que después va hacia, a medida que se avanza la escolarización, va hacia el número de alumnos que lo escogen. Hola. ¿Puede presentarse en asturiano? Sí, según la ley 1/. En vigor desde hai 20 años, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano afita el derecho de todos los ciudadanos a comunicarse con la administración en asturiano. Voy a hacerlo. Aunque nada más lo fae un número testimonial, dice el Principado. Este no tiene el deber de responder na mesma lingua. Y un de los aspectos del modelo que se puede camudar con la oficialidad. En Asturias había un camino intermedio, que fue reconocer en el estatuto la existencia de una lengua, aunque no la llamaba lengua, hablaba de bable, y en una segunda fase, a través de una ley, reconocer a los hablantes, tanto de asturiano como de gallego asturiano, unos derechos lingüísticos. Por tanto, ya se estudiaba, no era oficial. Además, se puede usar en la administración y no es oficial. Estamos en una situación intermedia, que además también es el camino que ha seguido Aragón, con el aragonés y con el catalán de Aragón, y que el Estatuto también de Castilla y León también va por esa vía, aunque está pendiente de desarrollo. José Manuel lle un de los xuristes que traballen ya na redacción dun artículo que habría de recoller la oficialidad nunha posible reforma del Estatuto. Y hay quien lo ha cuestionado, o se es oficial o no se es oficial. Sin embargo, estamos en esa situación intermedia, en los que hay algunos elementos de oficialidad, pero no está en la situación de oficialidad. Entonces, ya hay un camino recorrido. Convocaos pola Xunta pola Defensa de la Lingua, una manifestación per concurría pedía entamar agora el proceso para declarar la cooficialidad. Bueno, de la manifestación quedámonos non só con lo multitudinario que foi, sino con la pluralidad que se manifestó allí, el colorío, la diversidad, la transversalidad. Quiero decir, apóyennos desde todos los ámbitos de la sociedad. Había xente de izquierdas y de derechas y que se declaran apolíticos, y de todos los estamentos y sobre todo de todos los franches de edad. 34 años lleva la Xunta pidiendo la oficialidad y su reflejo en los medios de comunicación públicos y en las escuelas. Este año salían a la calle conscientes de la oportunidad que supone la decisión del Partido Socialista de apoyarla. El PSOE parece que descubrió que el asturiano, aparte de ser una riqueza cultural y un patrimonio, es una fuente de derechos. Y nosotros lo que ahora estamos diciendo, tanto al PSOE como a otros partidos, es que una vez que se detecta una carencia en derechos hay que poner solución. Y no sería ético non facelo en cuanto se detecta. La nueva aritmética parlamentaria agranda las expectativas de quienes sofitan la cooficialidad, pero también reaviva el debate en la sociedad. Claro, la solución constitucional prevista para las lenguas de la comunidad y la oficialidad. Esa es la solución constitucional. Y ahí hay un problema, porque ya que algunos queremos poner en juego las posibilidades de la Constitución y otros nieguen el poner en juego las posibilidades que ya planteaba la Constitución de 1978. Por eso, de cuando nosotros decimos que en relación con la cuestión lingüística, nos en Asturias somos los constitucionalistas y otros no son precisamente los constitucionalistas. Hay muchísimos motivos para oficializar la lengua asturiana. El primero es proteger los derechos de los falantes, es decir, las personas que ya falamos asturiano y que queremos expresarnos día a día, hay ámbitos en los que no podemos hacerlo. Hay casos que se dan de represión lingüística o discriminación todos los meses, todos los días, y eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Hay una parte de gente que
confía en que cree en este proyecto, digamos, de buena fe, pero la realidad es que los dirigentes, la cabeza visible de este proyecto, yo creo que es una confluencia de intereses particulares, es decir, no defiende el interés general de Asturias. Diego y Roberto formen parte de la plataforma contra la cooficialidad. No solamente intereses particulares, sino además, enfrentando a la población de un debate inexistente. Creóse en el mes de Pallares en el contexto d'una tertulia entre liberales y a la plataforma axuntáronse, según los sos portavoces, asturianos de toles ideoloxíes. La plataforma no está en contra del bable, ni mucho menos de la cultura asturiana. Nosotros simplemente estamos en contra del intento de imponer el uso del bable en la educación, en la administración y en la sociedad en general. Hay un montón de razones económicas, presupuestarias, políticas, culturales y sociales, pero para que la gente lo entienda, lo que nosotros no queremos es que pase en Asturias lo que está pasando en Cataluña. Me dirán, si se aprueba la cooficialidad no va a pasar esto en 6 meses. No, pero habremos iniciado el camino y nosotros no queremos ese camino. A mí hubo gente que me dijo, yo estoy a favor de que a mis hijos les obliguen a estudiar bable. Dije, me parece perfecto, a tus hijos, pero no a los hijos de los demás, porque tienen un curioso sentido de la libertad. Igual que casi todos estamos de acuerdo en que no puedes obligar a los niños a estudiar o a imponer una religión, por ejemplo, ¿por qué si crees que con un dialecto es posible? Es decir, deja la libertad. Ahora mismo la ley es muy amplia, es muy benévola, permite la voluntariedad. La manifestación contra el impuesto de sucesiones fue mucho más multitudinaria. A diferencia de Roberto, Diego nació fuera de Asturias, pero viene fai ya 20 años. Nunca en la Seguridad Social me han dicho que mis euros no valen para pagarle a un pensionista ni a un parado. Y en la agencia tributaria 3/4 de lo mismo. Al contrario, creo que mis euros los reciben con el mismo agrado que en cualquier otro. Por lo tanto, descalificar, llamar foriatu y cosas por el estilo a gente simplemente porque tiene otra opinión es completamente ridículo. Yo ni tengo más razón por haber nacido en Buenos Aires, ni otro tiene más razón por haber nacido en La Tenderina. A mí personalmente me encanta Asturias porque viví aquí muchos años, mi familia es de aquí, pero no le veo más orgullo el haber nacido aquí que el haber nacido en Calahorra o en Soria o en Jerez. Bien, esos sentimientos son los que tratan de manipular los que están al frente de esto. Y hay asturianos bien intencionados que creen que están defendiendo su asturianía por encima de los asturianos de segunda, que son los que no van a hablar el bable o el asturiano de forma obligatoria. El tema de la demanda, dicho con esa palabra, no se corresponde con un movimiento, una calle de demanda comparado con otras posibles demandas, de pensiones. No hablamos tanto de demanda como de sofitu, apoyo. Y la inmensa mayoría, es decir, prácticamente y unánime, el apoyo a que el asturiano tenga el mismo trato que el resto de lenguas regionales. Pues quizá el dato más negativo, además que es el inicial en la... Francisco Llera dirigió los 3 estudios sociolingüísticos realizados en el ámbito asturiano los últimos 25 años. Al último, que tapiques de publicase, hiciéronse 600 entrevistas. Cuando preguntamos directamente por la oficialidad, hay un apoyo que se mantiene mayoritario desde hace 25 años. Aunque haya bajado un poquitín, esa pequeña caída, hablamos de 6-7 puntos desde el año 91 hasta hoy, y una caída que tiene más que ver con, vamos a decir, la resignación de que, visto que esto no avanza, pues aquellos que no están muy convencidos ni muy movilizados en torno a esa demanda, pues sencillamente danla por perdida. La encuesta amusa al sofitu transversal a la oficialidad y la recuperación de la transmisión lingüística de padres a fíos. La mejor noticia viene del avance en la conocencia de la lengua. Güey hay un 62% de falantes, más de la mitad alfabetizados. En 1983 yeren el 12%. Es que son datos muy positivos. Son 3 catas, ¿no? La primera a la segunda, que es cuando la puedes ver, es de retroceso. Y de la segunda a la tercera, que es un poquitín más larga porque es década y media, pues lo que encuentras es recuperación.
¿Qué pasó entre una y otra? Entre una y otra, la única novedad son las medidas de política lingüística, de normalización, la toponimia, los ayuntamientos, la escuela, la alfabetización de adultos, la pérdida del estigma lingüístico. La clave de bóveda nos falta, que es la oficialidad. Ese estatus y el que te permite dar el salto del mundo privado al espacio público, que es el que falta al asturiano en comparación con el resto de lenguas regionales. Bueno, había más pesimismo, pero de acuerdo con el estudio, los que se oponen al reconocimiento y por refugo a una posible obligatoriedad. Hay los también que tienen miedo a que abra la puerta al nacionalismo. En Asturias no hay razón ninguna para que la lengua sea patrimonio de ninguna fuerza política ni de ninguna ideología, ni riesgo de que eso se pueda producir. Cuando se compara con otras situaciones, aquí no tenemos nacionalismo. O no tenemos nacionalismo con posibilidades de ser hegemónico o de controlar ninguna institución. Eso, descartado, completamente. Esa es la realidad sociológica y histórica de Asturias. Ese problema no existe, es un fantasma. Eso es un fantasma, no existe. ¿Vale? Otra cosa es que hay identidad. Identidad sí. Nada, bueno, ¿te acuerdas, no? De todo lo que el colegio de Artá, público de Artá, relega al castellano a la hora del bocata. Se inició todo con la denuncia que hicimos por el tema... 6 horas de castellano, ¿eh? Sí, que además era la ley lo que les obligaba a dar 6 horas de castellano y daban absolutamente todo en catalán, salvo las horas de inglés. Doris, austríaca, y Joaquín, asturiano, llevaban años viviendo en la isla de Mallorca. ¿Recuerdas las coacciones que recibimos por parte de dirección del cole? Ningún problema hasta que llegó el momento de escolarizar al Sofiu pequeño. Salió una nueva ley del PP que gobernaba en mayoría ahí y nos daban 6 horas como mínimo de castellano. Pues yo, eso sí que me parece bien, así tienen 6 horas de castellano y 19 en catalán. El problema empezó cuando nos dieron los impresos oficiales que había que hacer la cruz en castellano o catalán y el secretario nos dijo directamente que teníamos que hacerlo en catalán porque el castellano ellos no lo iban a hacer. Lo que decidieron fue relegar la enseñanza del castellano a la hora del bocata y del recreo. Entonces digo, ya, pero mis hijos no tendrán recreo. No, tienen en lugar de recreo, tienen la hora de castellano, que no se llevó a cabo en un aula, sino detrás de la cristalera que da al patio, pusieron a propósito una mesa para que los niños bien puedan observar a sus amigos jugando a fútbol y ellos no tenían derecho de salir. A los 2 días, 4 días me llegó los niños diciendo que odian el castellano, por lo cual, por parte de la escuela, objetivo cumplido, ¿no? Claro, aquí es cuando empezó el colegio a colgar escritos en contra nuestra, en la puerta de entrada. Ahí es donde hicimos ampliaciones. En las escuelas no se da mallorquín, que es el idioma que hablan en la calle en realidad. Sino que se da catalán estándar, ¿no? Y bueno, pues se mete con una ideología también pegada a eso, que es el tema de los países catalans y demás, que me parece, bueno, va todo de la mano. Y cuando los padres hicieron las camisetas a favor del catalán... Ah, bueno, sí, también. Y poco a poco pues se empezó a volcar todo el pueblo en contra de nosotros. Prácticamente no nos saludaba nadie. Iba al parque, las madres recogían a sus hijos y se marchaban como si tuviéramos la peste. Padres, profesores, cada viernes una camiseta pro-catalán, que en la clase de mi hijo de 3 años había 12 que lo llevaban y 8 que no. Entonces pues ya se hacían grupos. Hicieron una moción también en contra nuestra. Todos los ediles, incluidos los del PP, los del PSM y los del Grupo Independiente.
Creo que a raíz hasta ahí llegó el odio también un poco al alemán de mi mayor. Me decía, mamá, no me hablas en ese idioma, que tienes que integrarte, tienes que aprender catalán. Un niño de 5 años. Bueno, aquí es cuando nos mudamos. Sí, aquí es cuando nos mudamos y nos vinimos para acá. Bueno, después de 22 años yo en Mallorca, ¿eh? Yo me considero una persona de izquierdas y considero que el nacionalismo es algo clasista, es el que te dice que no todo el trabajador es igual, sino que depende de dónde hayas nacido vas a tener más derechos o menos, y te lo voy a poner más fácil o más difícil para que vivas en esa región. Y luego ir creando en la educación una juventud que se vaya integrando en ese sistema. Con lo bien que estamos aquí ahora y puede haber problemas aquí también. Esperemos que no, vamos. La cooficialidad sí que lleva unas cuotas mínimas obligatorias de utilización de la lengua, tanto en la administración pública como en la educación, y eso es lo que me asusta de verdad. A mí lo que me asusta es la imposición. Este problema no hay en Austria, ¿eh? Ahí toda la educación es en alemán, aunque cada uno habla su dialecto, no son idiomas, pero su dialecto, hasta que yo lo hablo con mis hijos aquí, estando aquí. Se pasa de una generación a otra, no se pierde. Tiene mucho el miedo de perderlo, el idioma, y yo creo que... Este es el Fuero de Avilés. Es el documento joya de nuestro archivo y de nuestra historia, y de la historia de toda la costa norte de la península ibérica. ¿Por qué? Porque, aunque no es el original, el primitivo, otorgado por Alfonso VI, es la confirmación que hizo su abuelo, Alfonso VII el Emperador, en 1155. Este documento es famoso porque cuando este escribano lo va a realizar, no va a utilizar lo que tenía él, las fórmulas normales de unos documentos que él se sabía de memoria en latín. Es un documento que él tiene que crear nuevo. Y al crearlo nuevo, escribe lo que oye, lo que escucha. Y el texto ya no es un texto en latín, es un texto en el lenguaje que se habla, que es ya una derivación del latín clásico, en donde aparecen palabras que son ya palabras que utilizamos todavía hoy en asturiano. Non y for faga testigos de los... Y el primer documento conservado que nos permite conocer cómo se falaba en Asturias en el siglo XII. No son vecinos, sino vecinos. Hasta entonces, el asturiano aparecía nada más como rasgo aislado en los documentos en latín. Aparecía concello, no concilium. De hilo concello, que suena como el concello nuestro, aunque lo ponga con LLIO. La escritura refleja la mestura lingüística nun Avilés con mucho trasiego de personas foranes. En esta línea, por ejemplo, hay una frase en donde se mezcla lo que hoy reconocemos como asturiano con algo más oriental. Y dice, et si él diz non daré agora, esto no suena asturiano total, sed más buscar iré, hoy tot lo día. Las fórmulas de encabezamiento y de final, que es la fórmula que sería de Canciller del Rey, viene en perfecto latín, porque ese sí lo domina el escribano. La lengua asturiana nace fundamentalmente de la conquista romana de Asturias y del proceso de romanización posterior, ¿no? De aculturación de la población indígena y de asimilación de lengua y cultura romana. A partir de ahí sigue un proceso formativo pues, de 2000 años, que llega hasta la actualidad. Sería la isoglosa 1. Sulio Viejo tiene fechos estudios de la evolución histórica de la lengua que vive un momento decisivo con la caída del imperio. Y va a ser a partir de entonces cuando la antigua unidad política o las referencias únicas en lo político, en lo cultural que pudiera tener, pues va a acabar desfaciéndose en favor de la aparición pues de nuevos reinos, de unidades políticas menores, de nuevos centros de influencia, y van a ir dando pie a los distintos espacios románicos, a las distintas lenguas románicas en definitiva, ¿no? Y entre ellas la asturiano-ionesa.
podemos decir que el asturiano pervivió bastante bien hasta prácticamente mediados del siglo XX. Desde esa unificación con el Reino de Castilla en toda la época moderna, y es verdad que cede el registro escrito, los usos formales o más prestigiosos al castellano, pero el asturiano conserva plena vitalidad, incluso pleno aprecio entre la sociedad, incluso las élites sociales. Yo vengo de una familia donde el asturiano se fala de forma patrimonial, entonces digamos que desde pequeño ya lo mamé, por decirlo así. Después, evidentemente, tuve que alfabetizarme y de aprender a escribir el llamado estándar lingüístico, ¿no? El asturiano estándar de consenso, que es el que tenemos que usar para escribir. Xurde está completando el so doctorado en bioquímica en el equipo de investigación de Carlos López Otín. La xuntanza de les sos facetes lingüística y científica llevólu a participar como voluntario en el proyecto Termast, una iniciativa de la Academia de la Lingua para establecer los términos en asturiano de ámbitos muy especializados. En nuestro caso, el cadelalgo de este departamento, Xosé Antón Suárez Puente y yo mismo, estamos haciendo el correspondiente a la bioquímica y a la biología molecular. Con la publicación de las revistas hay nuevos términos prácticamente todos los semanas. La inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, provienen del inglés. El inglés es la lengua hegemónica en biología. Casi podríamos decir que lo que no está en inglés no existe. Pero una parte importante de la ciencia y también la divulgación. Y la divulgación en Asturias y en España, como lamentablemente la mayoría de la gente no fala en inglés, tenemos que hacerla en castellano, pero también en asturiano. Lleven 6 meses buscando les pallabres más curioses. Alrededor del branu, tan enfotados en poder presentar la so propuesta a la academia que va a tener la decisión final. Los nuevos términos que van surgiendo puede hacerse una traducción literal de los mismos, acordes a las normas ortográficas y a la gramática de la lengua asturiana, pero después hay otra aproximación también que es el de las nuevas acepciones de palabras tradicionales. Hay palabras tradicionales en asturiano que se usaban en muy extremados ámbitos, pero aportando ellos nuevas acepciones pueden servirnos también para hablar de ciencia. Un ejemplo que podemos comentar aquí es el de peñerar. Peñerar podríamos traducirlo al castellano como cribar o tamizar, y faise con la harina o con la arena para separar las partículas más gruesas o más gordas de las más finas, ¿no? Pero eso también tiene una acepción aplicable al campo de la biología, y es también un proceso de peñerar el xenoma. Vamos peñerando el xenoma una gueta de genes y de mutaciones causantes de enfermedades. El proyecto Termast y el último paso en el largo proceso de normativización fechu por la Academia de la Lengua Asturiana. La Academia tiene dos funciones, la función de la normativización de la lengua y la función de la tutela de los derechos lingüísticos de los asturianos. Desde el punto de vista de la normativización lingüística, podemos decir que básicamente la normativización está lograda. Tenemos unas normas ortográficas, como tiene cualquier lengua moderna, tenemos una gramática normativa, tenemos un diccionario normativo. Grosso modo, la normativización está lograda. La cuestión, por lo tanto, del estatus lingüístico del asturiano no admite discusión en estos momentos. Eso avanzóse desde luego. Félix Fernández de Castro es un de los profesores que está contra la cooficialidad. Nadie puede ahora mismo en Asturias decir que se prohíbe a alguien hablar asturiano, expresarse en asturiano. Es más, hay muchos más incentivos, muchos más apoyos y subvenciones para expresarse de cualquier forma en asturiano que los que existirían para hacerlo en castellano. Pero es que aquí, con el debate de la oficialidad, no estamos hablando de ese derecho. Estamos hablando de cómo ese derecho de unos cuantos, de quienes aspiran a defender el asturiano, se convertiría en un deber para toda la sociedad. En el momento en que el asturiano se vuelve oficial,
ya tenemos una base legal para exigirlo como requisito a cualquier persona que quiera desempeñar, por ejemplo, la función pública. Hay muchas maneras de exigir ese requisito, muy sutiles, premiando a los que lo pasan y no premiando a los que no acceden. En fin, todos sabemos cómo funciona esto. Y claro, a mí me parece que eso empobrece y cierra una sociedad. El profesor non niega la importancia de la lengua, sobre todo de mientras el reino de Asturias, pero la historia, dice, non xugó al so favor. Para que se convierta en una lengua tiene que haber ese paso superior que se da cuando ese vehículo de comunicación se convierte en herramienta oficial de un Estado. Y entonces no hay más remedio que normalizarlo, fijar una de esas variantes como la más prestigiosa, y ese proceso aquí en Asturias nunca ocurrió, nunca se llevó a cabo. A ver, lo han hecho con su mejor voluntad y con todo su empeño y su amor por el asturiano, lo han hecho la Academia de la Lengua y otros grupos afines en los últimos 40 o 50 años. Pero en la historia, de manera continuada y espontánea, no se dio. Nunca hubo un asturiano general. Y en todo caso, cuando podía haberlo habido, ya enseguida el centro de poder político de esa corona se trasladó a León, con lo cual ya empezó a diluirse la influencia. Este afán de querer imaginar lo que hubiera sido el presente si no hubiera ocurrido determinado hecho en el pasado, a mí me parece que está bien para la literatura, para la ficción, pero no para la realidad. Y en todo caso, hace ya demasiado tiempo que pasaron esas cosas como para querer modelar nuestro futuro sobre ellas. Nel Departamento de Filología Llatina, el profesor Pedro Manuel Suárez comparte los argumentos lingüísticos para rechazar la cooficialidad. En Asturias existe el asturiano, eso es una realidad indubitable, pero le faltaba antaño una norma que ahora existe. Ahora sí, la Academia de la Lengua pues, hizo una normalización del asturiano y eso es lo que se enseña. Y es a esto a lo que se oponen la mayoría de las personas que no quieren la cooficialidad, porque es la cooficialidad del asturiano normalizado, que es con el que mucha gente no se siente identificado. Niega también la demanda social que otros amuesen en favor de la declaración. Esa demanda social pues la llevan personas o la promueven personas que están muy vinculadas con la cuestión, no solo científicamente, porque han hecho de su vida académica y del estudio del asturiano pues una forma de vida y de investigación, sino anímicamente, porque a veces se confunde el objeto con los deseos y se funde todo, ¿no? Entonces, por encima de todo, se trata de conseguir la cooficialidad. Y esto es un proceso que arranca ya de la transición. Primero era bable en las escuelas, eso ya se consiguió, está superado. Después fue la normalización, después en los estudios superiores. Ahora es la cooficialidad, se va por tramos, ¿no? Y todo llega, siempre llega. Oye, Guaja, ¿tú cuánto tiempo lleves ya en Asturias? 10 años. ¿10 años? 10 años. Joder, ya eres más asturiana que yo. No, un poquito, pero ya algo se me va pegando. Sí, ya tienes de... Yo soy de Valladolid. Llevo 50 años en Valladolid y 10 en Asturias, pero algo se me pega. No hay manera de facturarte para allá otra vez. Va a ser que no. Viménez presume d'una convivencia exemplar entre vecinos de procedencias y paeceres muy extremaos. El concello fue pionero a la de tratar de igualar el estatus del asturiano con el del castellano. Hola. Hola. Quería un modelo de solicitud para solicitar que me pongan el alumbrado en Carballal, que se ha roto el cable. De momento, non fue quien per llei, pero sí na práctica. Vale, déjame un boli, sí. En las relaciones entre la administración y los ciudadanos, bueno, pues nosotros tenemos una serie de formularios que están fechos en asturiano, o están fechos en castellano, o están fechos en bilingüe. Nunca nadie protestó por ello y bueno, pues consideramos que no hay ningún problema, ¿no? La gente siéntese cómoda solicitando en cualquier de los idiomas. Y nosotros aquí mismamente, pues, las publicaciones que fa el Ayuntamiento tratamos siempre de que sean bilingües.
Esta para mí, ¿eh? Eso por ahí, muy bien. Vale. Hay mucha xente maior que, a ver, escribe muchas veces como piensa. Entonces non lle que ten escribiendo en castellano que ten escribiendo en asturiano. Escriben como piensen o como hablen. Onde colocar eso? Non lo sé. Hai xente que agora mesmo si estás apreciando que ya te escribe en un asturiano normativo, en un asturiano regulado, que también te presta mucho y eres obviamente ya hacia donde caminamos, ¿no? Hacia donde caleíamos. Y después hay xente que el propio modelo que está en asturiano te lo escribe en castellano. O sea, yo creo que hay variedad. Variedad que de eso se trata, ¿no? Facilitar y no discriminar a nadie. L'Ayuntamiento Vimenes prepara una ordenanza nueva d'uso del asturiano en constatando un defecto de forma na anterior. La delegación del Gobierno en Asturias afalara a la so retirada. Iniciatives asemellaes n'otros concellos terminaron judicializaes. Y el caso de la ordenanza d'uso del asturiano de Noreña que anuló en Xinerul Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El problema se plantea de tipo interpretativo, ¿no? Porque algunas de las ordenanzas hablaban de lengua propia y parece que hay una confusión entre lengua propia y lengua oficial y son cosas diferentes. Una lengua propia, lo dice el propio Tribunal Constitucional, es la lengua histórica o característica de un territorio por oposición a la lengua común, que sería el castellano. Eso que significa lengua propia. En principio solo se podrían declarar oficiales las lenguas propias, es decir, sería absurdo que en Asturias se declarara oficial el inglés. Pero la lengua propia de Asturias, ¿cuál es? El asturiano y en el territorio de Navia el gallego asturiano. Pero eso no significa que sea oficial. Y también está el problema de Carreño. Pero Carreño no es tanto la ordenanza como un plan de normalización que, a mi modo de ver, no tiene carácter jurídico, por lo tanto no es una norma jurídica, sino más bien es un programa de actuación, pero sin embargo los tribunales han entendido que es una norma jurídica y que, bueno, y a veces también la anulación es por temas de tipo formal. Por ejemplo, porque no se han hecho los estudios del coste económico de la aplicación de esas normas, que ahora se obligan a todas las normas, no solamente no es cosa con el asturiano, cualquier proyecto tiene que ir acompañado del coste económico que va a tener la aplicación de eso. Oye, Monse, ¿y eso de hacer oficial el bable, qué te parece? A mí estupendamente. Además es una cosa que creo que por derecho y por todo tiene que estar así. A mi padre y mi madre, sin ir más yoñe, en la escuela, y como mi padre y mi mamá, tantos de la su generación, incluso anteriores y posteriores, corresciente a la hora de falar. Eso ya un hecho, eso está ahí, y corresciente a base de hostias. Es que ella sí, enseñamente a falar correctamente. Hay mucha gente que trata de descalificar diciendo toda la vida soy yo, que, bueno, paletos, garrulos, aldeanos. Yo, bueno, toda la vida lo llevé a mucha honra, quiero decirte, nosotros podemos ser paletos, garrulos y aldeanos, pero somos honrados y no nos avergoñamos de la nuestra lengua. A Fundación Parque Histórico del Navia traballa na promoción turística e cultural dos 9 concellos que forman a comarca. Entre os seus cometidos está el de impulsar a normalización lingüística del gallego asturiano. Hasta cerca del Valle del Navia, tirando hacia el sur, pasando por concellos de Navia, Villallón, Allande, Ibias, pues faise esa división entre el gallego asturiano que chegaría hasta Leo y el asturiano para el resto del territorio de autonomía que é Asturias. Feita esa distinción lingüística, lo que nosotros sí temos é unha vixencia importante nel uso cotidiano desta lingua. Asocianlo a que el entorno sigue sendo mayoritariamente rural e a que ese falar vese reforzado pol estudio de la asignatura nas escolas. Así y todo, el proceso de normalización del gallego asturiano nun tá tan adelantado como el del asturiano. Nosotros coordinamos súa labor de impulso para que se faga ese diccionario para el gallego asturiano que al día de hoy non lo temos. Hai vocabularios locales a escala parroquial, a escala de concello, pero non un diccionario que aglutine toda a parte asturiana del Navia Leo. A Fundación axuda a promover el gallego asturiano coa organización de concertos, encontros de lectura e reparto de libros, entre outras iniciativas. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Vengo a traerte los materiales para la actividad de Al son das letras. También imparten charlas en escolas e non solo aos alumnos del gallego asturiano. Os nenos falan na casa, falan en su entorno familiar con sus bolos, con sus pais,
Entonces, realmente non é nada novo ni nada extraño. Para elos falar é algo normal. Hola a todos, chicos. Unha abella escarmentada é unha persona madura, unha abella é unha vieja, non? É unha persona madura que ten unha trayectoria vital. Pasa el río arregazada, xa vai en cuclillas, non? Para non caer. Entonces, unha persoa que é madura, que ten unha trayectoria vital, vai ir con calma, vai ir a xeito. Entre los minor o especializaciones que dende el Plan Bolonia se pueden estudiar na Universidad d'Ubieu, tal minor n'asturianu, un módulo de 8 asignaturas que entamó en 2012 y que pueden escoger los estudiantes de grados filolóxicos como parte de la so carrera. Tácitamente está como más orientado a alumnos del grado de lengua española o de estudios clásicos y románicos, pero en la práctica tuvimos de esos dos grados y también de llenguas modernes y de filología inglesa. El perfil, bueno, yo destacaría que suelen ser unos alumnos muy motivados. Motivados en un doble sentido, en el sentido, si quieres, militante, en el sentido que sienten mucho interés y un compromiso social y cultural por lo que representa al asturiano, pero también militantes desde el punto de vista intelectual, o sea, con una motivación intelectual muy fuerte. Estoy haciendo el minor de asturiano, especializándome en asturiano, pues en primer lugar por ser una lengua románica, en segundo lugar por ser la mi lengua materna básicamente y por intentar estudiar una lengua pues minorizada como entre muchos, pero además que lleva de mío y de aprenderla, estudiarla e intentar hacer lo que se pueda por contribuir a la propia cultura, que nunca está de menos. El otro día, recordóme María que teníamos el... Anguaño son 10 los alumnos matriculados en el minor. Comprobáislo, pero bueno, entiendo que ya se... El so coordinador entiende que la demanda sería mayor si los minor tuvieran la categoría de mención na titulación final y si existiera la posibilidad de cursar 2 o más minor asociados al mismo grado. Normalmente, el alumno que decide matricularse en un grado filolóxico, el que sea, la apuesta inicial que fai é bueno, pues apurar los contenidos de ese grado, ¿no? Por ejemplo, pues estudia lengua española, pues fai la intensificación en lengua española y digamos que muchos de ellos siempre tienen la expectativa de hacer en un segundo momento el minor en asturiano. El problema es que con la normativa actual, en el momento que acaben el grado, si quieren reengancharse al minor, tienen que matricularse en otro grado. O sea, eso implica pues, un gasto económico, una inversión en tiempo y en esfuerzo que a veces acaba disuadiéndolos, ¿no? Claro, había varias opciones y a mí lo del asturiano llegó un poco de rebote en primer momento porque, claro, yo nunca había estudiado asturiano ni en el colegio ni en el instituto y nada, fue algo que siempre había sentido como propio, pero que nunca me habían dado la oportunidad de aprender y, bueno, metíme aquí. Trataríase simplemente de que tengamos claros los repertorios morfológicos de indefinidos y de cuantificadores, que es lo que vamos... Muchos de estos mozos aspiren a dedicarse a la docencia o la investigación en lengua asturiana. Les sos salíes y laborales en sin duda van multiplicarse si se declarara la oficialidad. Aquí tengo en mis manes una pequeña xoia que es la colección de poesías en dialecto asturiano de Xoxe Cabeda y Nava, que es el primer libro impreso en asturiano del año 1839. La casa de Ignacio Galán está llena de libros en asturiano. Y también aquí tengo otro documento interesante, que además ahora en plena discusión sobre la oficialidad parece que viene muy a cuento, y es de 1886 y son las memorias de la Real Academia Española. Escritor el mesmo, amas de profesor y periodista, y el fundador de Iniciativa Pol Asturiano. Aquí recóllese una carta de Ramón Apolinar Rato, que era precisamente, por cierto, el bishuelo de Rodrigo Rato. Y aquí está, ¿no? Al muy noble y Rolán Conde Cheste, presidente de la Academia de la Lengua.
pide a la Academia, a la Real Academia Española, en aquel momento en el que estaban poniendo en marcha el estudio de las demás lenguas de España, que también el asturiano tuviera antes esas lenguas que estudiaban, porque dejar en la apartada de alguna manera marginada ya en aquel momento y había aquella preocupación. Una entidad con 400 socios que defiende la oficialidad desde una perspectiva transversal y apartidista. Estamos no solo animando, sino también trabajando con los partidos en buscarles fórmulas para que este asunto se trate como lo que tiene que ser, un gran consenso en Asturias en el que no podemos estar todos los días discutiendo minucias, intentando utilizarlo de manera electoral, sino todo lo contrario. Para él, mismo que el resto de entidades que sofiten la cooficialidad, la declaración, si se produce, no lle más que l'entamu el camín. Después hay que se poner de acuerdo no que cinca la dirección a seguir. En la su opinión hay prioridades. Dende yo lo que non pode pasar e é lo que pasa agora, e é que saber asturiano en muchas ocasiones non vale absolutamente nada a la hora de acceder a puestos de la administración, a plazas públicas, ¿no? Porque hay gente que llega a los hospitales de Asturias, güey, falando en asturiano y que no saben castellano. Cuando falen de esos dolencias, utilicen el asturiano. Y médicos que llegaban a desviar a pacientes al área de psiquiatría porque no entendían lo que estaban diciendo y pensaban que el paisano que estaba perdiendo facultades. Entonces estas cosas no pueden pasar. Quiero aclarar en primer lugar que hablo a título personal, Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, pero no hablo en nombre de la institución, por una razón absolutamente elemental, porque la institución en ningún momento se ha pronunciado sobre esta cuestión. Teniendo en cuenta además que en el RIDEA hay distintas sensibilidades al respecto, pero yo creo que no es el momento ahora probablemente ni ahora ni en otro momento, no lo sé, no es el momento de la cooficialidad. Creo que introduce elementos de división en la sociedad asturiana que no hay, y la cooficialidad pues llevaría a enfrentamientos y divisiones, que es lo menos que podemos desear en estos momentos de nuestra historia. La primera actividad académica que hubo en el IDEA fue en defensa del Bable, 146, y la segunda es la fiesta de... Una vez aprobado en Asturias esa modificación de estatuto, tiene que ir a las Cortes, al Congreso, donde tendrá que ser aprobado, porque al final el estatuto no deja de ser una ley orgánica, una ley estatal con una situación especial en el ordenamiento, y que necesita esa ratificación. Nosotros, como tenemos todavía un estatuto de primera generación, no hay referéndum ni nada. Si quieres, es una banda de entre 65 y 80 millones aproximadamente, pero vamos a... ¿Eso qué significa para la gente? Porque la gente se pierde con los millones. Bueno, en Asturias, en el sector privado, trabajan 316.500 personas. Bueno, cada uno de ellos tendría que pagar 230 euros por año por este tema. Entonces la pregunta para esa gente es, ¿usted está dispuesto a sacar 230 euros de su bolsillo? Una oficialidad a pleno rendimiento, que non se logra, por cierto, de un día para otro, sino en fases, pues costaría en torno al 0,5% del presupuesto del Principado de Asturias, y es decir, al rodio de 20 millones de euros. Quiero decir, no xogamos a eso de que los médicos o los arquitectos tengan que saber asturiano. Nos non xogamos a la obligación ni a la imposición, nos xogamos a la libertad lingüística. Hay otras vías también de financiación que se están perdiendo por la ausencia de la oficialidad. No, esto está escrito en gallego asturiano. Esta administración está por la ley de uso. El marco legal en el que nos movemos y con el que se presentó este gobierno a las elecciones fue con la ley de uso, y de ahí no nos vamos a salir. Voy a traer muy... En el sistema educativo, el que el alumnado tenga el derecho a aprender asturiano tiene que trasladarse a que se imparta en todos los niveles y que todo el alumnado tenga esa posibilidad de estudiarlo. Eso nosotros no lo llamamos obligación, llamámoslo política educativa o diseño curricular, ¿no? Lo que se haga con la lengua tiene que ser consenso. Tú puedes hacer una política de oficialidad a la irlandesa. Hacemos una política de oficialidad a la irlandesa. Obligación, tal. Mira dónde está el gaélico y mira dónde está el inglés, en Irlanda.
Concluye aquí nuestro programa de hoy. Si quieren ampliar información, conocer más historias relacionadas con este tema, vayan a Facebook y a Twitter. Para ver nuevamente el reportaje, visiten nuestra página web rtpa.es. El programa está disponible en TPA a la carta. Hasta la próxima semana.